Quería hablar sobre la gracia, pero sé que no puedo hablar de la gracia sin hablar de la ley. Porque era una antecede a la otra. Gloria al Señor. Y cada uno tiene su función en la palabra de Dios. Así que si usted está aquí en esta noche, espero que tenga su Biblia porque la va a necesitar. Gloria a Dios. Vaya buscando su Biblia, por favor, para empezar. Y tenga la lista ahí. Aleluya. Sigo requiriendo que tengamos un libro llamado Biblia a nuestro alcance, porque es nuestro libro de texto. Hay muchas iglesias donde las Biblias ya están desapareciendo. Aleluya. Todo está bien mientras la tengan electrónicamente, pero si algo falla, no te quedó la Biblia. Hay otro problema que estamos enfrentando en esta sociedad moderna, que a veces la Biblia está ahí en nuestras tabletas, en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, pero tenemos el problema de que no nos aprendemos los versos, confiando en que ahí va a estar siempre. Y dice la Biblia que debemos de atesorar la palabra de Dios aquí en nuestros corazones. Es muy importante. A veces es muy importante tener una Biblia de papel en donde usted pueda estudiarle y agarrar un marcador y ir subrayando lo que más le interesa. Gracias, hermano. Aleluya. Sería muy importante eso. ¿Por qué? Porque así no se nos olvida en dónde está. Gloria al Señor. Vamos a hablar de la ley en esta noche. ¿Qué importancia tiene la ley de verdad? ¿Por qué hablar de ello si ya pasó? ¿Por qué hablar de ello si ya Jesucristo lo cumplió? ¿Verdad? En realidad hoy lo que vamos a estudiar es sobre eso. Así que espero que usted esté dispuesto con su Biblia porque vamos a buscar los textos y ahí es donde los vamos a leer. Amén. Nada sin la palabra de Dios. Amén. Todo por la palabra. Amén. Amén. Uno puede sacar muchas conclusiones y deducciones aquí en la cabeza. Pero si no tiene el amparo de la palabra del Señor, no tiene ninguna validez. Amén. Uno puede sacar muchos escritos aquí mentalmente. Pero si no es amparado por la palabra de Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo. Capítulo 1 del libro de Juan, por favor. Vamos a leer el texto inicial, gloria al Señor. En el verso 17. Es el verso inicial que vamos a leer. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Juan, capítulo 1, el verso 17. Dice la Escritura de esta manera: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Jesucristo. Por medio de Jesucristo. A Moisés se le dio la ley y Moisés dio la ley, pero la gracia y la verdad solamente vinieron por Jesucristo. Bendito sea el Señor. Padre, te ruego que por favor nos guíes a través de esta enseñanza que vamos a compartir en esta noche. Que nada de lo que digamos, Señor, sea sacado de nuestras propias mentes, pero que venga de tu palabra y que edifique nuestros corazones, Señor, porque esta palabra que tú nos has dejado es vida de acuerdo a lo que tú nos dices en ella. Así que gracias, Padre, por lo que recibimos en esta noche, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Yo comienzo con una pregunta. ¿Cómo es que surge la ley? ¿Cómo surge la ley? Gloria a Dios. ¿Por qué la ley? Aleluya. Algo tiene que haber detrás del aspecto por qué Dios trajo la ley. Y uno sabe que cuando se cometen ciertos crímenes y no hay una ley que hable de ello,
se puede seguir cometiendo y nadie lo puede parar. De manera que pueden pasar muchos años cometiéndose ese crimen y como no hay ley que hable de ello, la gente no le importa. Por muchísimos milenios el mundo vivió sin ley. Gloria al Señor. Había pecado, eso ni qué preguntarlo, pero no había ley. Gloria al Señor. Y posiblemente vamos a descubrir un poquitito más adelante lo que tiene que decirnos sobre este aspecto de la Biblia. Pero dice la Biblia que no, o sea, había muchísimo pecado, pero no había ley. Y como no había ley, no se podía imputar el pecado, de alguna forma. Amén. No sé, o sea, alguien podía cometer un crimen, como no había ley que hablara contra ese crimen, no se podía hacer nada. Entonces fue necesario que Dios trajera la ley para enseñarle a su pueblo cómo vivir. Si a nosotros no se nos dicen algo que está mal, podemos seguir cometiendo los mismos errores muchas veces. Y como no hay nada que nos diga que está mal lo que estamos haciendo, lo vamos a mantener haciendo sin ningún problema. Vaya a Romanos capítulo 12, en el verso 12. Aleluya. Aquí usted y yo vamos a aprender algo en esta noche. Dice en el verso 12, lo tienen todos. Ya, Romanos 2, 12. Aleluya. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Tremendo, ¿eh? O sea, entonces significa que al no haber ley, el mundo va a ser juzgado de todas maneras. Porque Dios tiene su forma de cómo hacer las cosas. Pero hubo necesidad de crear leyes, traer una ley para enseñarle al mundo lo que era pecaminoso. Así que la gente, una vez que supo que eso no se debía de hacer, se dio cuenta que estaba una ley que le estaba diciendo que eso era prohibido. Gloria al Señor. Ahora, dice la palabra del Señor que por la primera vez que se manifiesta la ley, o sea, se les da la ley a un hombre, fue en el monte Sinaí cuando Dios le dio sus 10 mandamientos a Moisés. Y de ahí a una serie más de leyes que se lo dio para gobernarse ya en todas las formas de vida. Pero la ley principal eran los 10 mandamientos. Esa es la ley moral, que no solamente era para el pueblo de Israel, pero es universal. Es universal, ¿por qué? Porque aún los que tengan aún una religión diferente saben que esas cosas están como marcadas en piedra y que no se pueden cambiar. Amén. Gloria al Señor. Por eso era importante traer la ley. Por primera vez Dios le da leyes a Moisés. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ha salido de una nación donde no se conocía ese tipo de ley. Había otras leyes distintas, pero no se conocían esas leyes. Y allá en el monte Dios reunió a toda la nación y les dijo: llamen a toda la nación y que se pongan al pie de la montaña, porque yo les voy a hablar. Y ahí fue donde Dios enumeró cada uno de los mandamientos. Por primera vez el hombre sabía lo que era pecado. Gloria al Señor. Se lo estaban dictando a los oídos. Bendito sea el Señor. Juan 1:17, que dice que ahí es donde Dios le dio, porque la ley vino por medio de Moisés, fue dada por Moisés. Porque allá en el monte Sinaí, él tomó las dos tablas que Dios le dio. Y ahí venían escritos los mandamientos de lo que el Señor quería que el pueblo hiciera, la nación hiciera. Gloria a Dios. Éxodo 20. Versos 18 y 19. Por primera vez la gente estaba escuchando la ley de Dios, paraditos ahí. Nunca antes a un pueblo se había escuchado que Dios les hablara personalmente. Pero a este pueblo Dios le habló personalmente. Oye, qué tremendo es cuando Dios le habla a uno personalmente. Es algo maravilloso. Pero para ellos era un terror. ¿Por qué?
Porque arriba de la montaña dice que se oían cosas terribles. Había una nube espesa que estaba sentado sobre esa montaña, y de paso había relámpagos y truenos. Y no conforme a eso se oían trompetas, se oían diferentes tipos de sonidos, como si un grandioso ejército estuviera parado sobre esa montaña. Era Dios el que estaba ahí. Era Dios el que estaba ahí. Versos 18 y 19. 20, 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Oiga eso. ¿Se atrevería usted a pararse delante de algo así? Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Quién no va a correr? Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tuvieron temor. Ellos sabían quién estaba hablando allá arriba. Así es como Dios les dio sus leyes a este pueblo. Bendito sea el Señor. Nosotros solamente lo leemos aquí en la Biblia, pero ellos no, ellos lo escucharon directamente. Ellos estuvieron presentes ahí, fueron los protagonizadores de este asunto. Imagínese usted que usted vive en ese tiempo, 1400 años antes del nacimiento de Jesucristo, 1300 años antes, donde no hay civilización que tenga tecnología como la que hay ahorita. No hay nada. No hay computadoras, no hay ni siquiera un carro, no, solamente carros jalados con caballos. Ahora, imagínense ustedes, no había nada de las cosas que hay ahorita. Pero este pueblo sale de Egipto con rumbo a la tierra prometida, pero antes de llegar allá a la tierra prometida, Dios se encarga de hablarles personalmente. Eso era maravilloso, pero a la misma vez terrorífico, porque ellos nunca habían escuchado eso. Años pasaron en Egipto, nunca escucharon a un Dios hablar, porque por supuesto no eran dioses verdaderos. Pero cuando llegan al monte Sinaí, ellos empiezan a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué fue la primera reacción? Tuvieron miedo. Así es como Dios les entregó sus leyes. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Dice: la ley, hermanos, de ahí para adelante serviría para guiar a su pueblo, para agradar a Dios. Aleluya. Yo sé que hay mucha gente que dice: no, si yo cumplo la ley. No es cierto. Cuando la gente dice que cumple la ley, es cuando más las quebrantan. Porque no hay un solo ser humano que cumpla la ley. No puede. Naturalmente el ser humano no puede cumplir la ley de Dios. En cuanto se está cuidando de no quebrar uno, ya quebró dos. Porque esa es la naturaleza humana. Bendito sea Dios. Pero Dios le dio esas leyes a su pueblo para que por medio de esas leyes se guiaran, para que no fueran como las demás naciones. Porque nadie tenía leyes como ellos en ese momento. Bendito sea Dios. Es interesante notar, hermanos, que la ley, hermanos, Dios les dio a ellos. Esto les va a servir a ustedes de guía. Les va a enseñar cómo vivir, cómo tratar a sus hermanos, cómo tratar a su familia. Hermanos, y no solamente eso, pero hubo muchas otras leyes que Dios les enseñó a ellos. La ley agraria, la ley civil, la ley ceremonial, todas esas leyes. Pero por encima de esas leyes estaban los 10 mandamientos. Jesucristo dice que esas leyes no se podían abrogar jamás, o sea, no se podían quitar de ninguna forma. Aleluya. Por eso es que hoy a veces hay gente evangélica o creyentes que de repente dicen: no, es que la ley ya pasó. ¿Quién te dijo que ya pasó? Jesucristo dijo que las cumplió, pero no las abrogó.
Él cumplió todo lo que la ley decía de él. Y todo lo que se debía de cumplir como persona, Jesucristo las cumplió. No quebró ni una. Pero jamás las abrogó. O sea, no las quitó. No las nulificó. Porque la ley tiene una función y ahorita la vamos a ver. Bendito sea Dios. En Mateo capítulo 5, en el verso 17 y 19, cuando Jesús habla sobre este asunto, le dice a las personas que lo estaban escuchando en ese momento, dice, no piensen que yo he venido para abrogar a la ley, sino no he venido para abrogar, sino a cumplir. Verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. La venida de Jesús no fue para anular la ley. Sigamos, amén. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, por más pequeño que sea el mandamiento, si tú lo quebrantas, ten cuidado. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La ley tiene una función muy importante. Gloria al Señor. Veamos cuáles son las funciones de la ley. Bueno, para empezar, la ley señala la voluntad de Dios. Yo sé que tienen el tiempo, so vámonos a Éxodo 20 otra vez. Gloria al Señor. Éxodo 20, porque es ahí donde Dios le dictó por primera vez sus leyes a la nación, a su gente. Esta es la voluntad de Dios. Todos sabemos esto. Gloria al Señor. Dice, ahí habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que se sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para que el día de mañana no digas que fue un becerro de oro. Para que no digas que fue el Dios fulano, no, yo soy el Jehová, el que te sacó de la casa de servidumbre. Amén. Y luego sigue en el verso 3, muy severo cuando Dios habla, no habla con rodeos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Se llame como se llame, yo soy el único Dios. Amén. O sea, no había dos dioses, no había tres dioses, era el único Dios. Amén. Así que se los hizo saber a ellos. ¿Por qué? Porque estaban en un país politeísta. En Egipto se adoraban muchos dioses. Aleluya. Para Palestina, donde iba, se adoraban otros tantos dioses. Hermanos, los griegos y los romanos tenían una cantidad enorme de dioses, hermanos, que un día tenía asignado no sé cuántos dioses. Hasta las prostitutas tenían dioses. Los ladrones también tenían dioses. Así que imagínense la cantidad de dioses que había. Pero Dios le dice ahí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Verso siguiente. No te hagas imagen de ninguna semejanza de lo que sea arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no darás por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. Esas leyes que hemos leído por primera vez, todas están relacionadas con Dios. El respeto y la honra que Dios merece. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Está conmigo? Amén. Todas están relacionadas. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios.
gente dice, ay, pues hay que hacer la voluntad de Dios. No, espérate un segundo, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Porque del dicho al hecho hay un gran estrecho, dice por ahí, ¿no? Gloria al Señor. Suena muy bonito el dicho, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Para ti y para mí. Lo quiso para ellos, pero lo sigue queriendo para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Esas 5 leyes, o las primeras leyes que hemos leído, están relacionadas directamente con el Señor, Dios Todopoderoso. Luego vienen las siguientes. Gloria al Señor. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos en la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Verso 12, de ahí comienza nuestra relación con el prójimo. Esa es la voluntad de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento de Dios. Ese no se le ocurrió a Moisés, sino fue un mandamiento del Señor expresamente. Gloria a Dios. Así que si usted tiene papá y mamá, hónrelos. Segundo, no matarás. Eso también está relacionado con nuestro prójimo. Amén. Cuando se planea matar a alguien, esa ley aplica tremendamente. Alabado sea el Señor. Sigue. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. Todas esas leyes están relacionadas con la gente que nos rodea. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, debieron de respetarse. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Bendito sea el Señor. Y eso sigue vigente en nuestros días. Uno no puede decir que eso fue anulado. Bendito sea el Señor. Y ahorita vamos a buscar otras formas de cómo explicar esto. Aleluya. ¿Cuál es otra función de la ley? Señala los pecados de la gente. Esa es otra función de la ley. Señala los pecados del ser humano. Bendito sea Dios. No tiene la capacidad de quitar los pecados, pero sí tiene la capacidad de señalarlos. Aleluya. Por eso que a mucha gente no le gusta la ley de Dios. Mucha gente dice, no, pero es que eso es ya de muy pasado, de muchos años atrás, eso ya no aplica en nuestros días. La palabra de Dios es eterna. Aunque cambie la sociedad, la palabra de Dios no cambia. Hay ciertas cosas que la sociedad acepta como naturalmente bien, para Dios sigue siendo pecado. No cambia su palabra porque la sociedad las haya aceptado. Por eso que el lesbianismo, el homosexualismo en nuestros días, la gente lo está aprobando, pero no significa que Dios lo esté aprobando. Bendito sea el Señor. Aleluya. Romanos capítulo 5, el verso 13. Romanos 5, verso 13. Bendito sea el Señor. Señala los pecados del ser humano. Y aquí es donde vamos a encontrar cómo es que Dios señala los pecados de la humanidad. Aleluya. A veces hay cosas que nosotros no buscamos como pecados, sin embargo Dios dice, esto es pecado. Verso 17. Verso 13, perdón. Gloria al Señor. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley ya había pecado, pero donde no hay ley no se puede inculpar de pecado, porque no hay ley que hable contra él. Eso lo dijimos al principio. Pero cuando ya hay una ley que dice que esto está malo, ahora sí hay que pelar los ojos bien. Gloria al Señor. De repente alguien hizo un tablero rojo por ahí que dice stop. Usted sabe que esa es ley.
Entonces, a lo mejor no sabía que en ese callejón había uno, porque cada vez que pasaba por ahí no había nada. Pero de repente a alguien se le ocurrió plantar un tablero de esos ahí. Y como usted pasaba a toda velocidad ahí, en este día vio que el tablero estaba ahí, frenó todo lo que pudo y quemó esta llanta. ¿Por qué no se la pasó? Porque es ley. Cuando no estaba ese tablero por ahí, usted podía pasarse como quisiera. Pero una vez que se puso el tablero, usted sabe que esa es ley. O sea, cuando no había ley, había un montón de pecados que se cometían. Pero como sin ley, como no hay ley, no se puede culpar a alguien de pecado. Bendito sea el Señor. ¿Está conmigo todavía? Capítulo 7, Romanos 7. Alabado sea el Señor. Señala los pecados de la gente. Esa es una función de la ley. Verso 7. Síganme con su vista. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Y Pablo es muy explícito en este asunto. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces se cuenta que Pablo, ya siendo cristiano ahora, dice: ¿la ley es pecado? No, pues de ninguna forma. Porque si la ley no dijera no codiciarás, yo nunca hubiera conocido lo que es codiciar. Bendito sea. O sea, saca a relucir lo que la gente lleva escondida en el corazón. Eso es todo lo que hace la ley, señala lo que hay. Ahora, veamos un poquito más. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley, el pecado está muerto. La ley, cuando sale, simplemente señala todas las manchas que llevamos en nosotros. Bendito sea Dios. Verso 9. Y yo sin ley viví por un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque humanamente no se podía cumplir la ley de Dios. Por más que la gente se esforzaba, terminaba quebrándonos. Por eso Santiago dice: si tú tratas de guardar toda la ley, pero quebrantas uno de ellos, te haces culpable de todos. Bendito sea Dios. Sigan leyendo conmigo. Aleluya. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Aleluya. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago no quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Sin Cristo, eso es exactamente lo que sucede en la vida del ser humano. Hace lo que no quiere hacer. ¿Por qué? Por el pecado que mora en él. ¿Y qué hace la ley? Simplemente le apuntala todos los pecados que tiene en su corazón. Y el ser humano se vuelve a sentir más miserable porque no hay solución para el pecado. Hay soluciones temporales, pero al siguiente año hay que volverlo a hacer otra vez. Y esa fue la rutina del pueblo de Israel. Sacrificaban corderos, sacrificaban machos cabríos, becerros, hermanos, todo tipo de animales sacrificados para cubrir los pecados. Pero al año siguiente había que volverlo a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque terminaba un año y a volver a pecar. Caía en la misma rutina.
O sea, la ley no tenía el poder de ayudar a la gente a sobrevivir y vivir de una manera buena contra el pecado, sino que simplemente le señalaba sus defectos. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Cuál es la otra función de la ley? Dice el libro de Gálatas que fue nuestro guía, o sea, nuestro ayo, esperando la venida de Jesús. ¿Qué es un ayo? Una persona que se encarga de cuidar a los hijos de una persona hacendada, vamos a decirle un hombre rico o posesionada. Gloria al Señor. Cuando un hombre rico tiene sus hijos, entonces busca un esclavo para que se lo cuide, llevarlo a la escuela, traerlo. Eso es todo lo que hace. Amén. Lo cuidaba. Ese era el trabajo del ayo. Y dice que la ley fue nuestro ayo hasta que Cristo llegó. O sea, nuestra guía. Nos decía lo que teníamos que hacer, pero sin el poder de ayudarnos. ¿Todo por qué razón? Porque se estaba preparando el camino para el Mesías. Bendito sea el Señor. Gálatas capítulo, gloria al Señor, 3, verso 24. Aleluya. Le dije que vamos a recorrer la Biblia. Dice en el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es un tremendo trabajo que hizo el Señor Jesús. Ahorita no lo vamos a explicar, pero vamos más adelante a hablar sobre este asunto. Gloria al Señor. Pero la ley solamente estaba guiándonos por un tiempecito hasta que apareciera el Mesías. Me voy a adelantar un poquitito. En el libro de Romanos, bendito sea el Señor, dice que Dios encerró a todos bajo pecado para tener misericordia de todos. Tanto judíos como gentiles, todos fueron a dar a lo mismo. Aquellos teniendo ley y estos no teniendo ley, todos iban a lo mismo. Bendito sea el Señor. Está algo tremendo. Algo que a veces nuestra mente no puede comprender. ¿Cómo Dios estaba preparando el terreno? Pero no se lo decía a nadie. Hasta que alguien por allá Dios nos levantó y hasta entonces se abrió el panorama y nos comenzó a explicar todas estas cosas que para uno, wow, esto es increíble. Alabado sea el Señor. Todos Dios, hermanos, los dejó que cometieran pecados para tener misericordia a la postre de todos. Porque no quería Dios perfeccionarlos a ellos y nosotros. Oigan, algo interesante cuando uno lee las Escrituras y las va, hermano, explorando poco a poco, paso a paso, uno de repente despierta y dice, ¿qué es esto? Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice en el libro de Hebreos que la ley era sombra de lo venidero. Si usted pone a un niño ahí en la pared y le ponen una luz por detrás, su sombra se proyecta como algo bien grandote, un muchacho, un señor bien grande, un gigante por ahí. Pero ese gigante realmente es sombra del que está ahí paradito. La ley fue sombra de lo verdadero que venía. Aleluya. En el libro de Hebreos capítulo 10. Aleluya. Bendito sea el Señor. 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. La ley no podía perfeccionar a nadie. No podía. Entonces no tenía el poder.
Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, pero eso no se había revelado todavía. Con el tiempo Dios lo iba a revelar. Aleluya. ¿Por qué? Porque con miras de salvar a toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Qué otra función tenía la ley? Bendito sea el Señor. Dice en el capítulo 3:20 de Romanos, gloria al Señor, voy para atrás y para adelante, usted sígame. Gloria al Señor. ¿Qué otra función tenía la ley? Bueno, miremos el verso 20. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solamente te dice lo que es pecado. O sea, te enseña lo que es pecado. Pero no podía hacer nada para ayudar. Bendito sea el Señor. Por eso cuando lees ahí dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nadie puede justificarse por la ley. Oh, no, yo hice esto, yo hice... A veces la gente trata de hacer cosas buenas para compensar sus pecados. Pero se halla sintiéndose más miserable después de que trató de compensar sus pecados, porque jamás vamos a poder pagar por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que hay una sola paga para el pecado, y es la muerte. Pero en vez de matarnos, Dios nos dio una oportunidad, y esa oportunidad está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor, porque Él es el que da vida eterna. Pero no fue la ley. Cuando uno se siente pecador, porque la ley se lo dice, ahora sabemos a quién correr, a quién ir. Antes la gente no tenía esa oportunidad. Pero desde hace 2000 años, cuando Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, dijo, ya está todo completo. A partir de ahí para adelante ya todos sabemos hacia dónde correr, cuando Cristo nos dice, yo soy la solución del problema. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso cuando el hombre se siente miserable por causa de los pecados hoy en día, Jesucristo es la solución, no hay otra solución. Hoy el mundo todavía sigue pagando sus mandas, sigue pagando cierto dinero para aliviar su conciencia, sigue haciendo ciertas cosas que según su conciencia le va a ayudar, pero tan pronto como termina haciendo eso, sigue igual. Porque nada de lo que hagamos humanamente solucionará nuestro pecado. El único que puede solucionar ese problema llamado pecado es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Alabado sea Dios. Aleluya. Según la palabra de Dios, la gracia no anula la ley, sino la confirma. Ahí mismo en el capítulo 13, en el verso 31, Romanos. ¿Lo tiene? ¿Amén? Luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo dijo, la ley es santa y justa. Amén. De manera que la ley no se ha anulado, gloria al Señor. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y gracias a Dios que no anuló la ley, porque nuestro mundo sería un caos. El mundo necesita ley todavía. El creyente no. Pero el mundo sí. Y ahorita voy a tratar de explicarles más adelante por qué el creyente ya no vive por la ley y ya no vive bajo la ley. Alabado sea el Señor. Pero el mundo necesita de esa ley. ¿Por qué cree que el diablo está luchando continuamente para que se quiten los 10 mandamientos? Porque sin ley el mundo es un caos.
Va a llegar el tiempo que este mundo se va a volver, hermanos, un mundo terriblemente confuso. Y ahí viene. Ya lo estamos viendo desde ahora. Porque el ser humano se está rebelando contra Dios y contra sus leyes. Es una rebelión surgida del corazón de Satanás y la gente lo está aceptando, viviendo. Cuando eso llegue a su cúspide, este mundo va a vivir una anarquía. Porque sin la ley de Dios, todo se viene para abajo. Aleluya. La ley de Dios se manifiesta de tres maneras. Primero, se manifestó en las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, dice la Biblia. Deuteronomio 5:22 nos habla donde Moisés recibe las tablas de piedra escritas por Dios. De esa manera se escribió, de esa manera se manifestó la primera vez. ¿De qué otra manera se manifiesta? Se manifiesta por la ley escrita en la conciencia de todo ser humano. Todo ser humano, aunque sea budista, aunque sea musulmán, aunque sea hermanos de la religión que sea, así hayan sido los aztecas, los zapotecas, mayas, quienes hayan sido, esa es la palabra del Señor, que Dios escribió sus leyes en la mente de cada uno de ellos. Desde que uno nace trae una ley metida aquí en la cabeza. Y eso nadie se lo va a enseñar, solamente Dios. Está escrito en nuestro ADN, cada ser humano, en su ADN está escrito la ley de Dios. Por eso es que la gente sabe lo que es malo y lo que es bueno. En el libro de Romanos, otra vez, gloria al Señor, 2, versos 14 y 15. 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Todos los seres humanos traemos esa ley grabada aquí. Usted puede ir a los lugares más remotos del mundo y va a encontrar que la gente sabe lo bueno y lo malo. Y no porque alguien se lo enseñó, sino porque los tienen en el corazón grabado. La tercera forma, como se manifiesta la ley. Gloria al Señor. La ley escrita en los corazones de carne la ley escrita en los corazones de carne que han sido regenerados por el Espíritu Santo. En el libro de Ezequiel dice que Dios iba a escribir sus leyes en nuestros corazones. Pero eso habla de la gente regenerada. Hebreos capítulo 10, 16 al 18. Bendito sea el Señor. Aleluya. No se ha aburrido todavía, ¿verdad? No. ¿Ya? Porque si se ha aburrido, volvemos a empezar. Capítulo 10, versos 16 al 18. No, Hebreos. Gloria a Dios. ¿Están listos? Amén. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos en aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios. Verso 18. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Gloria a Dios. Cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, o sea, le damos nuestro corazón a Jesús, dice la palabra del Señor que ahí empieza una nueva ley. Dios la escribe en nuestra mente y nuestro corazón. Hay algo
interesante que Jesús mencionó en el libro de Mateo capítulo 22. Me voy a adelantar un poquitito. Mateo 22, verso 37 al 40. Gloria a Dios. Yo sé que usted es más rápido en su Biblia que yo, pero 22, 37 al 40. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué el Señor no se molestó en repetir los 10 mandamientos? ¿Por qué nada más 2? Recuerden que los 10 mandamientos todos se enfocan en Dios y en el prójimo. Y Jesús, hermanos, básicamente resumió esos 10 mandamientos y nos apuntaló hacia Dios y dijo: tú vas a amar a Dios con todo tu corazón. Es el principal mandamiento de todos. Por el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué lo resumo? Porque la gente regenerada ya no necesita estarse preocupando por cumplir la ley. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque si tú fuiste regenerado por el Espíritu Santo, ya no necesitas darte cuidando de no hacerle mal a fulano, a sultano, a mengano. ¿Por qué? Porque dentro de tu corazón tú amas a Dios y amas a tu prójimo. Amén. Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. No es que estaba anulando Jesús los mandamientos, los otros mandamientos, sino simplemente nos estaba diciendo: esto es lo principal. Si tú vives por esto, ya está hecho. Por eso le dice el Señor Jesús a Nicodemo: es que el que es dominado por el Espíritu va como el viento. Aleluya. Es dominado por el Espíritu de Dios. Ya no se preocupa por hacerle mal a nadie. Su principal interés es amar a Dios. Eso debe de ser el principal interés de los nuevos nacidos, de los creyentes en Cristo Jesús. Ya no nuestro interés no puede ser ninguna otra cosa sino amar a Dios. Bendito sea el Señor, y amar a todos. Gloria a Dios. No es que los creyentes no estén sujetos a la ley de Dios, sino que ahora están sujetos a una nueva ley. Aleluya, aleluya. Romanos capítulo 8, verso 1. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. ¿Quién me lo puede recitar? Esta es la solución de todos los problemas humanos. Bendito sea el Señor. Después de que Pablo termina hablándonos acerca del poder de la ley por causa del pecado, ahora nos dice algo interesante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya no andan conforme a la carne, donde Satanás y el pecado tienen control y dominio, sino que ahora andan conforme al Espíritu. Porque eso es lo principal que nosotros los creyentes recibimos cuando recibimos a Cristo Jesús. De que fuimos sellados por el Espíritu Santo en la promesa. Es lo primero que Dios hace. Si te voy a aceptar como mi hijo, como mi hija, te voy a sellar entonces con mi Espíritu para que todos sepan que tú eres mi propiedad, que tú eres mía, que tú no le perteneces a nadie más. Y eso es lo que Jesús hace. Sella a todo creyente con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No en vano el Señor le dice a sus discípulos:
Porque eso es lo que nos da el poder para vivir la vida nueva en Cristo. Amén. Aleluya. Para vivir la vida nueva en Cristo, no es que tan listos somos, que tan inteligentes somos, que tanto aguante tenemos. No, no, no. Sino es el poder que Dios ha hecho habitar en nosotros para que podamos vencer al pecado. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Cuántos se saben ese verso? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque no es solamente testificar, vivir para Cristo. Ahí es donde se necesita el poder de Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aún en nuestros sueños, necesitamos el Espíritu Santo. En una ocasión estaba dormido, muy dormido, y tenía poquitos días de conocer al Señor, estaba bien dormido. No sé, como a las 12 de la mañana, 1 de la mañana, por ahí, algo me despertó. Abrí los ojos. Y cuando abro los ojos, la cortina de la casa se hace a un lado, así como si algo hubiera entrado. Lo primero que sale de mi boca no es porque yo era muy listo. Lo primero que sale de mi boca, diablo, el Señor te reprenda para afuera. Y así como esa cosa entró por la ventana, que así la cortina así para adentro, así se botó para afuera. Ni siquiera viento había afuera. ¿Qué es lo que nos da ese poder? Es el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, ya el creyente ya no está pensando en cómo cumplir la ley. No, no, no. Ahora tenemos algo nuevo en nosotros que aquellos no tuvieron. Ahora nosotros gozamos de un privilegio distinto que ellos no tuvieron. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, no de nuestro lado, sino en nuestro corazón, para que sepamos lo que ahora le agrada al Señor. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, el cristiano ya no anda procurando para ver cuántas leyes puede cumplir hoy. El cristiano está viviendo en el Espíritu para poder cumplir lo que Dios le pide que viva. Amén. Por eso dice la palabra. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Nada los puede condenar. ¿Por qué? Porque ya Cristo los limpió con su preciosa sangre. Dice la palabra del Señor que limpió, su Espíritu limpió nuestra conciencia de obras muertas. Significa pues que ya no estamos sujetos a la ley, pero ahora estamos sujetos al Espíritu. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea Dios. Romanos capítulo 8, del verso 2 al 4. Terminamos con esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo es más poderosa que el pecado y la muerte. Gloria al Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley es justa y santa. Pero el hombre estaba vendido al pecado. Por eso la ley era débil, no tenía el poder de hacer nada. Aleluya. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora escuches. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Eso es lo que nos hace diferentes. Gloria a Dios. Eso es lo que nos da el poder. Eso es lo que nos hace vivir una vida nueva en gozo, en alegría, en paz. Ya no estoy cuidándome a ver cuántos mandamientos quebro hoy o tratando de cumplir todos los que pueda. Ya no. ¿Por qué? Porque dentro de mí hay algo que me motiva a vivir para Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Lo que me motiva ahora es el Espíritu de Dios. Aleluya.
Así que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice la palabra de Dios. Porque eso es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Amén. Oh, bendito sea el Señor. Hay tantas cosas que pudiéramos seguir hablando de este asunto, pero quisiera que esto sea suficiente para cada uno de nosotros entender que lo que gobierna nuestros corazones es superior a lo que le fue dado a ellos. Bendito sea el Señor. Ahora, si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, te aconsejo que en esta noche le des tu corazón al Señor Jesús. Déjalo que Él te guíe. Ya no tienes necesidad de andarte preocupando por hacer esto, por hacer aquello. Porque cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, ya naturalmente queremos vivir para Dios. Si tú en esta noche estás batallando, es tiempo de rendir tu vida a Dios si no lo has hecho. Y si aún estás batallando muchísimo contra el pecado, es porque no estás viviendo conforme al Espíritu. Deja que el Espíritu gobierne tu vida. Amén. Deja que el Espíritu gobierne tu corazón, tu mente, tu alma. Deja que te inunde de pie a cabeza. Y créeme que cuando eso comience a suceder, el andar con Cristo va a ser algo más que maravilloso. Amén. Oh, gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Estoy seguro, Padre mío, que tú has hablado al corazón de cada uno de mis hermanos. Estoy seguro que lo que tú estás haciendo, Señor, está perfecto, Dios. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad en este tiempo de vivir bajo la gracia. Gracias, Señor, porque nos has dado al Espíritu Santo para, Padre mío, vivir sobre todas las cosas. Padre, gracias por la victoria en Cristo Jesús. Gracias porque, Señor, nos has hecho vencedores sobre el pecado, Señor. Gracias, Padre mío, porque ahora en Cristo Jesús no tenemos ninguna condenación. Oro y bendigo a cada uno de tus hijos, a cada uno de tus siervos, Padre. Que esa palabra, Señor, se siga revelando en sus corazones día tras día. Padre mío, gracias porque no nos has dejado solos y abandonados en esta tierra, sino que nos has dado de tu Espíritu y de tu palabra para que sepamos cómo vivir en este tiempo. En el nombre de Jesús oro, Señor, por la fortaleza del Espíritu para cada uno de tus hijos. Padre mío, que sean bendecidos en su entrar y en su salir, Señor. Cuando tengan luchas, cuando tengan pruebas, cuando anden dificultades, cuando todo esté bien, Padre mío, que sean bendecidos en tu nombre. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Si hay alguna necesidad, ustedes